¿Cómo están, jóvenes? Buenas. Listos aquí para empezar nuestra clase de química. En la clase anterior nos quedamos viendo qué cosa era la materia, ¿cierto? Mencionamos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y yo les pedí para que pensaran algo que nos va a dar una idea verdaderamente de lo que es materia. Pensaron un ejemplo que no sea materia. Y dentro de la experiencia que uno tiene, el primer ejemplo que siempre me dicen es el que ustedes también están pensando, es el aire. Vamos a ver si el aire es materia, pues, ¿correcto? Entonces preguntemos, ¿qué cosa es el aire? ¿El aire qué cosa es? Un gas. Bien. ¿De qué está constituido el aire? Hablemos de un aire puro. ¿De qué está constituido el aire? ¿Qué es lo que respiran ustedes? A ver, si saben, si se acuerdan. Muy bien. Oxígeno. Correcto, oxígeno. ¿Qué más? El aire está constituido por otro gas. ¿Cuál? No. No, ese no es. Allá. Muy bien. El nitrógeno. No, muchos no saben que el aire está constituido por estos dos. Bueno, saben por el oxígeno, pero no saben que es el otro gas que constituye el aire es el nitrógeno, ¿no? Miren, estamos hablando de un aire puro, y si es aire puro, está constituido con ciertos porcentajes de cada uno de ellos. ¿Cuánto oxígeno hay en toda esa masa de aire que nos rodea, que rodea toda la Tierra? Y de nitrógeno, observe, ¿ok? Ajá, 21% y 79%. Imagínense, más nitrógeno que oxígeno, poquito oxígeno. Y encima lo malgastamos y encima tratamos de, a veces sin saber, de eliminar el oxígeno que tanto necesita nuestro organismo. Pero ahí está. Miren ustedes. Bueno, ¿cómo sabemos o cómo nos damos cuenta de que el aire es materia o no? Bien, vamos a hacer una pequeña experiencia, ¿ok? Tenemos una especie de pecera grande, cerrada herméticamente, no se escapa, está llena de aire, ¿ok? Por un extremo hay un tubito de entrada por donde no se escapa el aire, más bien por ahí vamos a ingresar agua, ¿correcto? Hacemos ingresar agua y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llenar la pecera y va a llegar un momento en que ya casi llena, ya no ingresa agua. ¿Qué pasa? ¿No hay agua? Sí hay agua. Empujamos, se va a mover y nuevamente va a permanecer siempre un pequeño espacio que no se llena de agua. ¿Qué ocurre? Ajá, muy bien. Eso está, ese espacio así que no ocupa el agua es de aire. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? De que el aire ocupa un lugar en el espacio, que el agua no puede ocupar el espacio del aire, que lo ha reducido, lo ha comprimido, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero llega un momento en que ya no puede, ¿ok? Y el aire ocupa su lugar. Esa es una de las características de todo gas, ¿no? Reducirse su volumen. Entonces, ahí estamos demostrando que el aire ocupa un lugar en el espacio, porque el agua no puede ocupar ese espacio, ¿correcto? Veamos la otra parte. ¿El aire tiene masa o no? A ver qué dicen ustedes. Si tiene masa y con la gravedad, pues podemos decir que el aire pesa. ¿El aire pesa o no? Como todo gas, veremos la explicación de eso. A ver, un gas, ya, el balón de gas, ustedes que todos conocen, ¿no? Está lleno de gas. Se termina el gas, pesa.
lo llenamos de gas, con las justas lo cargamos, ¿cierto? El gas que está ahí pesa, que también puede ser aire. Si vamos más allá, nosotros conocemos las compresoras de aire con las que pintamos, en fin, hacemos tantas cosas. Una compresora es de todo tamaño. La prendemos, no, está vacía, no pesa. La prendemos para que funcione y se llene de aire, pesa. Demostrado que el aire tiene masa, ¿correcto? Entonces el aire es materia. Siempre hago yo este ejemplo, es importante darnos cuenta de eso. Y les lanzo una pregunta, yo estoy acá, nos vamos al patio del colegio, arriba de nosotros hay una tremenda cantidad de aire, ¿no? Tremenda masa que está encima de nosotros. Y si el aire tiene masa, por lo tanto pesa, nos ponemos ahí, ¿nos está aplastando el aire o no? ¿Sienten ustedes que los aplastan o no? A ver, averigüen y me lo dicen en la próxima clase. ¿Ok? Para resumir con esto y llenarnos de otros ejemplos, ¿saben qué? La materia es algo que está en todos lados. No hay nada que no sea materia. Por ahí se habla de la no materia, de la inmateria. Hasta ahorita no. ¿Ok? Todo lo que existe en el universo es materia. ¿Estamos? Perfecto. Hablando científicamente es así. Todo lo que existe en el universo es materia. ¿Estamos? ¿Y quién estudia la materia? Habíamos dicho en la primera clase. ¿Ah? La química. La química estudiará materia, ¿no? Entonces, jóvenes, ahí tenemos el caso de una definición exacta de lo que es materia. Veamos después de este concepto y este ejemplo preciso, mirando, entramos a la propiedad de la materia. Y aquí, este es para que recuerden ustedes, que sí me gustaría poderlo ver, ¿no? De repente me mandan la fotito, pero es importante para ustedes recordar, porque esto ya lo sabemos, es recordar las propiedades de la materia, ¿ya? Hay dos tipos de materia, las propiedades generales y las particulares. Las generales son las propiedades que tienen todo tipo de materia, y las particulares son las que algunas formas de materia tienen. Ejemplo de una propiedad general, la que hemos visto. El aire, el espacio del aire no puede ser ocupado por el agua. Esa propiedad se llama impenetrabilidad. Y esa la tienen todo tipo de materia. Nadie puede ocupar el lugar de otro. ¿Correcto? El espacio que tú ocupas, no. Se puede ocupar, salvo que te empuje, ¿no es cierto? Y entre las propiedades particulares hay siempre las que destacan, especialmente de los metales. En el caso, por eso se le llaman particulares, en el caso de los metales, hay dos propiedades muy interesantes que siempre se hablan de ellas. Una es la ductibilidad y la otra es la maleabilidad. Para darles unos ejemplos a ustedes, ¿no? Maleabilidad. Ductibilidad, un metal dúctil, ¿cuál es? A ver, ¿a qué metal se le dice metal dúctil? Muy bien, al oro. Correcto, al cobre. Ductibilidad, un metal dúctil es aquel que se puede utilizar como hilos. Entonces agarran un cable de luz, ¿no? Y lo sacan y ven que está como hilitos. Ese es el cobre, igual que el oro, ¿no? Perfecto. Maleabilidad. Estas hojas maleables, ¿no? Que son... Ajá, exacto. ¿No? Hay planchas de metal, ¿no? Que son muy maleables. Ahí está, esa es propiedad de los metales. Entonces quedamos, en una hojita las propiedades generales. No me la van a enunciar, ¿no? Como he dicho hace un rato, el ejemplo. Su nombre
y las características de esa propiedad, igual de las propiedades particulares. ¿Correcto? Si estuviésemos en clases presenciales, ¿sabes lo que les pediría? Una lámina de las propiedades de la materia. Ahora, si pueden conseguirla, perfecto. Pero si no, ahí está. Ahora todo se consigue en lo que es comunicación e información, ¿cierto? Entonces hay que buscar. Muy bien, pasemos entonces ahorita a los estados de la materia, ¿correcto? Pasemos a los estados de la materia y tengamos nosotros la posibilidad de poder manejar eso que les he dicho, ¿no? Lo que les he mencionado. Estados de la materia. Hay varios estados de la materia, ¿no? Pero vamos a ver los que más conocemos, pues. ¿Cuáles son? Ajá, el estado sólido, ¿cierto? El estado líquido y el estado gaseoso. ¿Ok? Hay otros que no los utilizamos mucho porque se consiguen a condiciones especiales. Químicamente hablar de condiciones especiales es cuando hablamos de bajísimas o altísimas temperaturas, grandes presiones, ¿no es cierto?, que son las que modifican verdaderamente estos estados de la materia, ¿no? Condiciones normales son prácticamente las que nosotros vivimos. Condiciones normales en la parte de ciencia se considera una temperatura entre 20 y 25 grados centígrados, ¿cierto? Una presión, la presión normal es la presión de la atmósfera, ¿correcto? Entonces, condiciones especiales, ya les digo y les repito, altas o bajísimas temperaturas, altas presiones, ¿ok? Ahí es donde, utilizando esto último, es donde encontramos otro estado de la materia. Por ejemplo, el estado plasmático, ¿cierto? El estado plasmático se consigue a altísimas temperaturas. Si nosotros buscamos acá en la Tierra, difícil encontrarlo. Se dice que en el universo hay cualquier cantidad de estado plasmático. ¿Dónde? En las estrellas. ¿Ustedes conocen cuál es la estrella más cercana a la Tierra, sí o no? Claro, el Sol. ¿A qué temperatura está el Sol? Averigüenlo. Imagínense ustedes, todo lo que constituye el Sol y toditas las estrellas que vemos están en estado plasmático, ¿correcto? Muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. Algunas características, a ver, las voy a poner al costado. El sólido es sólido. Siempre conserva su forma, su volumen, ¿no? Entonces, forma y volumen son estables. Vamos a ponerlos ahí, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Sólido, forma y volumen estables. Estables, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué son el sólido? Si consideramos acá el volumen algo sólido, ¿por qué decimos que su forma es estable? Bueno, porque no varía, pues, ¿no es cierto? Su volumen siempre va a ser el mismo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sus moléculas, sus partículas que constituyen a ese estado tienen una fuerza de atracción grande que justamente hace que su forma y su volumen sean estables. Muy bien. En el caso del líquido, ¿qué forma tiene? Como que del agua. No puede. Ah, ya. Muy bien, muy bien. El líquido adopta, ¿cierto? Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Exacto. Entonces, y su volumen sí es estable, ¿no? 1 litro de agua puedes ponerle en una botella, adopta la forma de la botella. Ese mismo litro lo puedes poner en una olla, también va a haber 1 litro de agua ahí, pero adopta la forma de la botella. O sea, adopta la forma del recipiente donde lo vamos a poner,
pero su volumen sí es estable, ¿no es cierto? Como ya, vamos a poner volumen estable, ¿correcto? Muy bien. Y en el caso del estado gaseoso, el estado gaseoso tiene una característica que todas sus moléculas, sus partículas están en movimiento, ¿no? Full movimiento. ¿Y qué pasa? Pues no tiene forma. Podemos decir que adopta la forma del recipiente que lo contiene, pero adentro se está moviendo que no sabemos qué forma tiene adentro, ¿cierto? Y el volumen por ese movimiento tampoco, ¿ok? Entonces forma y volumen inestable. Muy bien. Ahí están características de esos tres estados de la materia, que son los más conocidos, como repito. ¿Ok? Entramos a esta otra parte, cambio de los estados de la materia. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Cómo se dan esos cambios? ¿No? Se dan por las variaciones. Ojo, por las variaciones de la temperatura y o presión. ¿Ok? Y o presión. ¿Estamos? Esos cambios de estado son muy interesantes, nos dan a conocer muchas cosas. Entonces podemos nosotros conversar sobre ello. Y para eso vamos a hacer un cuadrito, ¿ya? Y lo vamos a hacer, vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacerlo por aquí. Vamos a ganarle el espacio a la pizarra. Y acá vamos a ver los cambios de el estado de la materia. Vamos a cerrar aquí esto. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a cerrar aquí. Cambios de los estados de la materia se dan por la variación de la temperatura y o presión. Vamos a empezar con el cuadrito. Vamos a poner acá el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Ahí está. Vamos. Yo tengo algo sólido y quiero pasarlo a su estado líquido. ¿Qué hacemos? Aumentamos la temperatura para derretirlo, ¿no es cierto? Para que se convierta en su estado líquido, ¿no es cierto? Muy bien. Ese cambio del estado sólido al estado líquido tiene un nombre. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el cambio del estado sólido al estado líquido? Se llama fusión. ¿Ok? Fusión. Sigamos. Ahora vamos al estado líquido, al estado gaseoso. Muy bien. ¿Cómo se llama? Un líquido, ¿cómo se llama? Cuando está pasando a su estado gaseoso. Hay dos tipos de cambios del líquido al estado gaseoso. Uno es el que se llama evaporación. Y el otro le llama ebullición. ¿Estamos? Evaporación, cuando tenemos el líquido y se va evaporando solito, ¿cierto? Poco por poco se va evaporando, va pasando de su estado líquido a su estado gaseoso. Ebullición es cuando nosotros aumentamos la temperatura y comienza a ebullir, sinónimo de hervir. Y ¡blum! Todo pasa a su estado gaseoso, a su estado de vapor. ¿Estamos? Justo ahí podemos detenernos en algo que en la química se utiliza bastante. Se le llama punto de ebullición. Punto de ebullición. Ahí está. Aquí llamamos en la química punto de ebullición. Aquí lo voy a poner. Es la temperatura.
¿no es cierto? A la que un líquido pasa a su estado gaseoso. A su estado gaseoso. Y aquí le voy a poner un ejemplo. Ejemplo, el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua. El agua es. A ver, ustedes me lo pueden contestar. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? Para eso ahí está. Lean bien. Punto de ebullición, ¿qué cosa es? Es la temperatura a la que un líquido pasa a su estado gaseoso. Ejemplo, el punto de ebullición del agua es. ¿Cómo? ¿Cómo que ebullición? ¿Cómo que gaseoso? No, pues. Te estoy pidiendo el punto de ebullición del agua. ¿Qué es el punto de ebullición? Lean. Es la temperatura a la cual un líquido pasa a su estado gaseoso. Temperatura. Cuando yo te pregunto qué temperatura tienes ahora que está tan común, ¿ah? A cada rato no nos toman la temperatura en todos los sitios casi, ¿eh? Y nos dice, está normal, estás en 36, 36 y medio. ¿Qué? Grados centígrados. Y si estás con fiebre, ¿qué temperatura tienes? 38, 39, 40. Ajá, ahí ya sabes a dónde te vas a ir, ¿cierto? Pero el agua. Entonces, te estoy preguntando a qué temperatura hierve el agua. No la sabían. Bien, acá está. Para que siempre se acuerden, la temperatura. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿correcto? Punto de ebullición, jóvenes. Ahora hay tablas de todos los líquidos más utilizados y conocidos y no conocidos, donde está el punto de ebullición, ¿correcto? Se utiliza el punto de ebullición de los líquidos muchísimo en lo que se refiere a pruebas de laboratorio. Separar dos líquidos por su punto de ebullición se llama destilación, y en otros mecanismos también a nivel industrial. Sigamos. Bueno, ya llegamos al estado gaseoso. Regresemos, pues. Vamos a regresar. ¿No es cierto? A ver, sí. Vamos a regresar. Del estado gaseoso al estado líquido. Yo hago esta parte. Dos mecanismos. Uno por efecto de la temperatura y el otro por efecto de la presión. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Por efecto de la temperatura, hervimos nuestra agüita, ¿cierto? Y el vapor de agua sale y llega al techo. ¿Y qué pasa en el techo? Ajá, se humedece, se forman gotitas de agua. ¿Qué pasó ahí? Muy bien. El agua está acá a 100 grados, llega al techo y se va a enfriar, va a bajar la temperatura. Y al bajar la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Ese vapor nuevamente vuelve a su estado líquido. Ya pues, esa es la razón. ¿Y cómo se llama ese cambio de gas a líquido? De gas a líquido por efecto de la temperatura, se llama condensación. Condensación. Y el otro cambio por efecto de la presión, un ejemplo. A ver, ustedes conocen los encendedores, ¿cierto? Eso de plástico, ¿no? Y son encendedores a gas, muy bien. Pero ustedes, ¿qué ven ahí? Un líquido. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un encendedor a un combustible gaseoso o un combustible líquido? Nos hace pensar. Y si yo les digo que sí es un encendedor a gas, pero nosotros estamos viendo un líquido ahí, un ratito. Ustedes compran su balón de gas ahí en el sitio y cuando lo están colocando lo mueven y sienten como si hubiese un líquido adentro. Si nosotros pudiésemos ver dentro de ese balón de gas,
veríamos un líquido, así como en el encendedor. Y nosotros sabemos que ese también es gas. ¿Y qué ha pasado? Cuando a un gas se le somete a una presión alta, se llega a un llamado punto crítico de los gases, y como por arte de magia, ¡plum!, se vuelve líquido. ¿Cierto? Se comprime un gas para poderlo conservar en la mayor cantidad posible en un recipiente que tolere una presión alta, como el balón de gas, como el encendedor que vemos. ¿Ok? Que es lo que más utilizamos si tenemos a la mano para el ejemplo. Entonces, es eso. Por ahí, justamente por eso, ustedes conocen lo que se llama un gas licuado. ¿Qué cosa es un gas licuado, a ver, jóvenes? ¿Cómo? ¿Que lo metieron en la licuadora? No. ¿Qué es un gas licuado? Un gas licuado, ¿saben qué es? Lo que estamos viendo nosotros en el encendedor. Sabemos que es un gas. Entonces el gas licuado es un gas. Es un gas. ¿Correcto? ¿Qué vemos? Que está en su estado. Que está en su estado gaseoso. Su estado gaseoso. Pero, ¿por qué? Pues, gaseoso. Es un gas que está, no es un estado gaseoso. Ya ve, ya me hicieron equivocar. Está en su estado líquido. En su estado líquido por efecto de alta presión. Por efecto de alta presión. Ahí está, de alta presión. Muy bien. Entonces ya saben lo que es un gas licuado, ¿correcto? ¿Dónde ven ustedes a cada rato gas licuado? En todos los grifos, sí, cierto. ¿Qué cosa significa GLP? A ver, que eso lo vemos en casi todas las esquinas. GLP, gas licuado de petróleo. Gas licuado de petróleo. Entonces ahí tenemos algo a la mano que nos va el ejemplo de lo que estamos viendo. El cambio del estado gaseoso al estado líquido por efecto de la presión se llama licuación. Licuación, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. De líquido a sólido. Se le llama facilito. Solidificación. Ahí está. Y el último cambio, solamente de ida, que del estado sólido directo al estado gaseoso, sin pasar por su estado líquido. Tengo algo sólido y, como se dice, se hizo humo. Nada pasó por su estado líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de estado? Y después damos los ejemplos. Se van a acordar de un chocolate que siempre hemos comido. Sublime. Es sublimación. ¿Correcto? Sublimación. Un ejemplo de sublimación. A ver. Un ejemplo de sublimación. ¿Cómo? No, pues. El ejemplo de sublimación es el famoso. A ver, ¿ustedes conocen el hielo seco? No es el hielo que nosotros conocemos. Yo traigo un pedazo de hielo seco, lo pongo acá, ¿no? De color blanco amarillento. Y van a ver ustedes que es un montón de humo. Un montón. Y el pedazo comienza a achicarse. Se hizo humo. Nada de líquido. Ese es. ¿Y dónde utilizamos el famoso hielo seco? A ver. El hielo seco, a ver, lo utilizan los heladeros. Tú vas una tarde calurosa y estás invitando un heladito y llegas donde el heladero y sabes, señor, agarra y mueve unos papeles ahí gruesos y sale un montón de humo y te saca el helado durito, sequito ahí. En esos papeles está el hielo seco.
¿Y por qué están esos papeles? Porque no puedes agarrarlo con la mano. ¿Por qué? Porque no está a 0 grados centígrados, que nosotros conocemos que el agua se congela o se pone en su estado sólido a 0 grados. Ese hielo seco está a menos 78 grados, 78 grados bajo cero. Tú los agarras, tu mano se va a pegar ahí y para sacarlo ya es puras ampollas, como que si tuvieses quemado. Así se dice, uno agarra hielo fuerte a bajísima temperatura y te quemas. ¿Por qué? Porque se te forman ampollas como si fuese una quemadura. Mucho cuidado. El famoso hielo seco. ¿Ok? El famoso hielo seco. Bien, jóvenes. Terminamos con la materia. Así de rapidito. ¿Interesante? Yo creo que sí. Pero bueno, ahí hemos avanzado este primer capítulo que trata sobre la materia. Aquí le he dejado un pequeño trabajito para que lo puedan leer y lo puedan mostrar. Y hay que siempre repasar lo que estamos haciendo. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.